y publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. 827. Señores economistas, muchísimas gracias por la generosa presencia en este programa. Habíamos invitado también al doctor Vergara, ni modo. Estamos con el exministro Marco Flores, le saludo cordialmente, economista. Estamos con Washington Herrera. Señor economista, usted también es muy bienvenido y creo que estamos con la dupleta conveniente para escuchar al señor presidente de la República en su queja de este fin de semana. Estaba muy molesto en Montecristi y se acordó de la economía, no solamente de la política, y lo hizo bien, porque exhibió su preocupación, porque reprendió al mentiroso antecesor que le dijo que le dejaba una economía francamente boyante. Y él ha tenido que hacer enormes esfuerzos para un poco, por lo menos, la tendencia de la economía ecuatoriana, hacerle que registre unos 2, 3 trimestres de pequeño fortalecimiento. Allí podemos quedar en acuerdo. Entre abril y junio, el PIB alcanzó 3,3% respecto del 2016. Importaciones y aumento de consumo en los hogares es lo que reportan las cuentas que más han aportado incrementos. Pero asimismo hay otras cuentas que relatan que máximo la propia ministra Artola, la presidenta del Banco Central, la economista Artola, dice que no vamos a exceder de 0,7 o algo por el estilo el crecimiento de este año. Pobrísimo, pero positivo al fin, después de que las cuentas nacionales del segundo semestre del 2017 apuntan mejoras. No sé si ustedes están de acuerdo con lo que hemos mencionado hasta este momento, con señales claras de un restablecimiento de la economía. Esto no quiere decir que el enorme déficit, las deudas por pagarse, el monto de las inversiones, de la inversión de costo de toda la deuda que mencionó el presidente de la República, el que alude a 10,000 millones anuales que tiene que pagar. Necesitamos reunir 10,000 millones de dólares, porque aquí lo que dice en el discurso de Montecristi, al conmemorarse un año más de la aprobación de la Constitución, se refiere exclusivamente a la mesa entre política y mentirosa, de la mesa servida y tantas frases que inventó el señor expresidente de la República, Rafael Correa, y que ustedes le creyeron. Ustedes le creyeron, distinguidos ecuatorianos, le creyeron que dejaba la mesa servida. Ayer recordaba justamente esto. Pensamos encontrar una mesa servida, pero no ha sido así. Encontramos que cada año toca pagar casi 10,000 millones de dólares. El presupuesto total de educación, toda la educación hasta la educación superior, más el presupuesto de toda la salud, más el presupuesto de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Secretaría de Riesgos, es decir, los presupuestos más grandes, sumados todos,
no dan esa cantidad. Sumados todos, apenas llegan o superan esa cantidad. Esa es la mesa servida que nos dejaron. Carajo, servida de deudas, pero las deudas hay que pagarlas. Somos gente honesta y vamos a pagar las deudas. Vamos a honrar las deudas. No importa que con esa deuda se hayan enriquecido indebidamente gente. Qué pena. Pero la gente que nos prestó el dinero no tiene derecho a sufrir las consecuencias de los corruptos. Pero sí, vamos a estar atentos a que los corruptos no se salgan con la suya, a seguir la ruta del dinero, para que nos devuelvan el dinero que fue quitado, arrebatado indebidamente a los ecuatorianos. Así se hace socialismo. El señor presidente mencionó como 4 veces en seguidilla la cantidad que tenemos que reunir, ¿verdad? 10,000 millones de dólares. Dijo, imagínense ecuatorianos, 10,000 millones de dólares. Muy preocupado por esa realidad, ¿no? Tenga la bondad. Pensamos encontrar una mesa servida, pero no ha sido así. Encontramos que cada año... Es en otra parte donde menciona reiteradamente no la mesa servida, sino la obligación que tiene de reunir 10,000 millones de dólares. El productor está recientemente incorporado después de unas merecidas vacaciones y entonces parece que no ha oído absolutamente nada del discurso del señor presidente de la República. Vamos adelante. ¿Cómo le parece a usted, señor economista Herrera, el señor presidente, sin embargo, dice, pero somos gente de honor, gente honrada, somos una sociedad que tenemos que cumplir con el pago de esa cantidad? Es decir, hay que pagar intereses, hay que pagar parte del capital, hay que pagar un sinnúmero. Todo eso dicen que se requieren entre 10,000 y hasta más, como va a hacernos conocer su sumatoria el exministro Marco Flores. Pero ahora quiero que tenga la bondad usted de comentar estos corajes que hasta le hizo echar un ajo al presidente Moreno. Y tiene toda la razón. Lo que no ha reaccionado en otras ocasiones, ahora que se da cuenta de la gravedad, cómo ha dejado la economía. Lo que yo le pregunto sigue vigente. Le pregunté al señor presidente en su propio despacho, pero ¿cómo entonces usted va a ubicar, a mantener a 2 personajes que desarrollaron de a poco, con negligencias van, negligencias vienen, gastos horripilantes, tomándose dineros ajenos de otras instituciones, endeudándose en forma tan preocupante? ¿Cómo les va a dejar ahí mismo hasta este rato? Y el señor íntimo amigo es del señor ministro de Economía y Finanzas, que me da la impresión está acertando. No obstante, mis recomendaciones, economista, está acertando en su metodología de arreglar esta situación por lo que acaba el mismo presidente de mencionar, ¿no? Estamos con exportaciones al alza, inclusive. Washington, tenga la bondad. Muchas gracias. Yo creo que es muy difícil estar sereno frente al destape escandaloso de la corrupción. Sin embargo, voy a sustraerme de ese tema para hablar de economía, porque en realidad en esta materia más valen los hechos que las palabras. Cuando las palabras de un jefe de Estado no van acompañadas de hechos, las palabras no valen nada. En consecuencia, yo pienso que el gobierno ya debe tomar medidas en el campo económico.
Llevamos más de 4 meses. Parecería que el sector económico se ha tomado Valium y no nos dice cuál va a ser la ruta, el rumbo, para dónde vamos. Estamos como adormecidos por los escándalos de la corrupción delincuencial. Evidentemente que hay un problema superior, grande, complejo, que es la falta de crecimiento de la economía ecuatoriana. Si no crece la economía ecuatoriana después de haber decrecido el año pasado en el 2%, vamos a seguir expulsando gente de sus puestos de trabajo y el empleo adecuado va a seguir disminuyendo y creándose empleos inadecuados, es decir, informales, estrategias de supervivencia que realmente significan un empobrecimiento de la mayoría de trabajadores que están en aptitud de trabajar, especialmente de los jóvenes. Entonces, ¿qué esperamos del gobierno en este momento? Esperamos un diseño de política que nos lleve al crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico, no crecerá el empleo adecuado, y esa es la clave de la economía, de la resolución de los problemas sociales. Es decir, no hay otra manera de enfocar el problema que no sea a través del crecimiento adecuado. ¿Qué es el crecimiento adecuado? Aquel que nos dé empleos para toda una vida, pero empleos buenos. ¿Qué hay que hacer con eso? Hay que dar suficientes estímulos a la empresa privada para que comience a invertir, mejorando lo que existe y creando empresas nuevas. Yo, por ejemplo, pienso que si se diseña un esquema para disminuir el tiempo de depreciación de las maquinarias, estaríamos dando una gran ventaja a las empresas que ya existen para que renueven su maquinaria y equipo, y también estaríamos dando un estímulo suficiente para que nuevas empresas vengan a poner sus fábricas, traigan su maquinaria que deberá ser depreciada aceleradamente a fin de que sus activos se valoricen pronto y a fin de que paguen menos impuestos a través de este sistema. Esto me parece que es mucho más importante que hacer una rebaja de impuestos generalizada, porque rebajar impuestos es facilito, poner impuestos no lo hace cualquiera, y peor un gobierno débil y con ínfulas de populismo. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo supremo para que todo el país tenga sentido de lo importante. Sentido de lo importante quiere decir fijar las prioridades supremas para el país, ocuparnos de lo importante y dejarlo accesorio para otros funcionarios. A mí me parece que el tiempo del presidente, que es escaso, tiene que ser ocupado de mejor manera. Yo creo que, a pesar de lo que voy a decir, puede no gustar a la gente que le guste el show, pero me parece que el gobierno no puede seguir perdiendo toda la mañana de lunes en la alta cúpula mirando el cambio de guardia en la Plaza Grande. Este país tiene que ser un poco más serio, dedicar el tiempo del jefe de Estado y de sus ministros en resolver estos problemas grandes, grandotes, que es el desempleo de los jóvenes. El desempleo adecuado no existe, está disminuyendo y está creciendo el desempleo. Pero en 10 años no han podido hacer lo que usted precisa, yo estoy años. Hablando de lo que hay que hacer. A mí me interesa fundamentalmente lo que tiene que hacer este gobierno. No solamente hablar y mirar hacia el pasado, sino cómo vamos a resolver. Claro. No podemos resolver los problemas si no trabajamos duro en todos los ámbitos. No podemos. Entonces hay que trabajar duro y en las cosas fundamentales, que es el empleo de los ecuatorianos. Está bien. Por ahí vamos. Bueno, el asunto economista Flores, exministro Marco Flores, gracias por estar aquí.
El tercer invitado también ya arribó a nuestro estudio. Muchas gracias por estar aquí. Lo que ocurre es que, no obstante que no resolvieron el problema, los señores de Alianza País lo acrecentaron, endeudaron a la República, se robaron la plata en grupos, administraron totalmente mal la economía, no mejoraron en aquello, se dedicaron exclusivamente a hacer política con el erario nacional. Y claro, rematan con esta fusión de 50 asambleístas de los actuales, que concurren al despacho del presidente Moreno en últimos días y le proponen introducir en la consulta popular, óigaseme bien, 50 asambleístas de Alianza País. Se reúnen con el presidente Lenín Moreno en su despacho y le proponen introducir en la consulta popular una pregunta que permita aprobar el pago de un nuevo impuesto, esta vez al patrimonio de los ecuatorianos. Asunto que Correa estaba con eso permanentemente con ese discurso, ¿no? Imponer un impuesto al patrimonio acumulado tras muchos años de trabajo familiar y empresarial es gravísimo, porque es un impuesto a los bienes muebles, inmuebles, activos, cualquier otro invento económicamente perverso, para que rápidamente comiencen a pagarlo las familias, las empresas ecuatorianas, como ha ocurrido en otros países. Causaría muchísimos más perjuicios que beneficios, dice el economista Marco Flores, en conocimiento de esto, que el periodista, y creo que ninguno de ustedes, conocían que esto estaba en proceso, pero ya le han presentado. ¿Cómo usted concluye que esto ocurrió? Exministro Flores, muy buenos días. Tenga la gentileza, no puedo preguntarle sino de esa manera, ¿no? ¿Cómo se enteró usted? ¿Y qué ha dicho el presidente Moreno? Porque no nos menciona todavía semejante abuso. Buenos días, Gonzalo. Gracias por invitarme. Un saludo cordial para Washington y Alfredo, los compañeros de panel. Mire, es la prensa nacional la que informa y recoge las declaraciones del presidente del Congreso, el doctor Serrano. La prensa nacional informa que hace pocos días al menos 50 asambleístas del bloque Alianza País se reunieron con el presidente Moreno y le presentaron 5 preguntas, de muchas más que tenían, resumieron en 5. Una de esas, la número 3 o la número 2, está señalado en los recortes de prensa, el Universo, y es más, informa también la Agencia Ecuatoriana de Prensa del Gobierno, Andes, informa lo que estoy diciendo, para introducir un impuesto al patrimonio, yo le puedo dar, aquí lo tengo, un impuesto al patrimonio en la consulta popular, es decir, introducir la pregunta que viabilizaría la creación de un impuesto al patrimonio que pagarían empresas y pagarían las familias ecuatorianas. Esto me parece gravísimo, yo voy a analizarlo por qué, pero permítame decir algo, simplemente de paso. Cierto es que la deuda pública es uno de los principales problemas que tiene el Ecuador, que en el próximo año hay que pagar 10.000 millones, como dice el presidente Moreno, pero solo de capital, pues hay que sumar casi 2.000 millones más de intereses. Y cierto es que es esa deuda pública un grave dogal para el crecimiento económico. Pero no es lo único, no es el único problema. El problema sustancial del Ecuador es que no tiene capacidad de pago. En esas cifras que estoy dando están incluidos los rollovers que hace el Estado ecuatoriano, o sea, el contratar nueva deuda para pagar vieja deuda, increíble. Pero el problema fundamental es que no crece la economía, porque si tuviéramos una economía en crecimiento, entonces habría plata que ingresa a la economía ecuatoriana, tendríamos más exportaciones, tendríamos mejor recaudación y podríamos nosotros tener dinero para cumplir con el servicio de la deuda
sin sacrificar sectores como los que acaba de decir el presidente de la República. Todos los sectores sociales sumados en el presupuesto no llegan a lo que hay que pagar por deuda anualmente. Los 4 sectores principales sociales de la economía ecuatoriana no llegan a lo que hay que pagar por deuda. Lo que hay que pagar por deuda es muchísimo más, como un 30% más. Bien, ahí radica una situación principal. Quiero rápidamente concluir este punto señalando que Correa, luego del default del año 2009, ¿no? El default, o sea, el no pago del año 2009, de lo que tanto se enorgullecieron, comenzando con la ministra de Finanzas de la época, que dijo que por primera vez esta es una patria soberana, ¿no? Luego de ese default y luego de eliminar los bonos llamados AGD, que era plata que se le debía al Banco Central, realmente la deuda con que empezó a trabajar Correa, como lo he dicho en más de una oportunidad aquí, era 10.000 millones. Pues bien, ahora la deuda que tiene por pagar, las obligaciones que tiene que pagar el Ecuador son 62.000 millones. Quiere decir que Correa la multiplicó por 6. Las obligaciones pendientes de pago son esas, aproximadamente 62.000 millones. Correa lo multiplicó por 6. Pero la economía no creció en una relación similar. Le voy a dar una cifra interesante, que justamente ayer me puse nuevamente a revisarla. Entre el año 2002 y el 2006, los 5 años anteriores a la llegada de Correa o del gobierno de Correa al poder, la relación del gasto público, del sector público no financiero, el gasto público sobre el PIB, el promedio fue del 21% en esos 5 años. Pues bien, en el periodo de Correa del 2007 al 2016, en estos 10 años, el promedio fue del 37.2%. Es decir, casi que la duplicó. Sin embargo, la economía no creció para poder sustentar ese gasto. Y lo que se produjeron fueron enormes déficits prácticamente todos los años, con excepción de 3. Y esos déficits fueron sostenidos con deuda. Usted no puede, ni Mandrake el mago, sostener una economía exclusivamente con más deuda y más ingresos y más impuestos, que es lo que viene ocurriendo con la economía ecuatoriana. Entre otras cosas porque me parece que los funcionarios del Frente Económico seguramente creen en la reencarnación, firmemente, deben creer en la reencarnación, para ver si en alguna próxima vida hacen algo en la economía. Bueno, fíjese usted lo que está ocurriendo. Hay las declaraciones a las que usted acaba de hacer referencia, me parece que del Banco Central o de algún funcionario, que dicen que está creciendo el PIB, que están creciendo algunos indicadores, que se recauda más. Aquí sí cabe decir, recordar ese chiste de cómo está tu mujer, y la respuesta es comparada con quién, ¿no? Porque hay que decir, ¿comparado con qué? Pues están comparando con el año 2016. Y el año 2016 fue el peor año económico de los últimos 16 años. Esto quiere decir que lo que quiera que usted compare con el año 2016, solamente puede ser mejor. Sin embargo, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, por señalar una, e incluso ese terrible informe de la CEPAL, que parece más bien hecho por el gobierno correísta sobre Ecuador, señalan que el año 2017 el crecimiento de la economía será negativo, y en el mejor de los casos estará entre el 0,5 y el 1%. Pero la mayor parte de instituciones dicen que será negativo, es decir, nuevamente un pésimo crecimiento económico. Con ese nivel de crecimiento económico no se puede sustentar la deuda. El momento que Pero usted diga... por más desconocimiento que las 50 personas hayan calculado, sea un débito, sea una llanta baja del señor presidente Moreno, el conocimiento macroeconómico, estos 50 coidearios deben haber recibido un bofetazo retórico, por lo menos, del señor presidente. Pues no creo que ellos lo hayan subestimado de tal manera que le presenten un programa de impuesto o un impuesto al patrimonio con las características que me permití dar a conocer. Les debe haber mandado a la porra hoy que no está de buen genio, que digamos. Esto no consta naturalmente en el informe del economista Flores, precisamente porque es un asunto de cómo reaccionaría el señor presidente. Y dirán,
quienes fueron tal vez con esta propuesta dirán que es un invento del economista Flores, que nunca han ido a precisarle. Está publicado en la prensa. Claro, está publicado en la prensa y usted parece que tiene el Claro, reporte. y no solo en la prensa, sino en el órgano oficial del gobierno ecuatoriano, que es la agencia Andes. Ya. ¿Impuestos sobre qué valor están hablando? No hablan del valor, solo dicen que le ha presentado la pregunta para incluir el impuesto y dice el presidente del Congreso que a su vez el presidente de la República lo ha aceptado. Mire, esto de aquí es Andes, la agencia Andes. Vea, señor. Esto de aquí es del Universo, esto de aquí es del Universo. Vea, señor. Aquí está el Y esto de diario aquí es de Universo. Ecuador en Vivo, que están dando cuenta del impuesto al patrimonio. Ok. Ecuador en Vivo, el presidente recibe propuestas económicas del Consejo Productivo y Tributario. 1. El presidente Lenín Moreno acogió 3 preguntas de Alianza País en una reunión emergente. Ah, caray, esto sí está complicado. Una reunión que concluyó a las 22:30 se produjo en el Palacio de Carondelet entre la mayoría del bloque Alianza País y el presidente Moreno. Los asambleístas fueron con 5 propuestas para la consulta popular, pero el mandatario de entrada les dijo que es necesario retomar el espíritu de la Constitución de Montecristi. Tras 4 horas de reunión, el presidente de la Asamblea, José Serrano, informó que el mandatario acogió 3 propuestas: fiscalización y juicio político a ministros, secretarios, presidentes de directorios, gerentes de empresas públicas, alcaldes, prefectos, impuesto directo para personas con más de $1 millón de patrimonio y delitos sexuales contra niños sin prescripción. Serrano insistió en que la consulta no debe ser regresiva y tampoco se debe basar en agenda de quienes no ganaron las elecciones, y ratificó que todo aquello que pueda ser regresivo de derechos, desinstitucionalizar el país y no ser parte del proceso político que ganó las elecciones. El bloque no apoyará, esperarán las propuestas finales para tomar posiciones. Bueno, lo que me interesa o nos debe interesar en este momento es el tema económico. O sea que existe, qué maravilla, se reúnen 50 apóstoles y definen esta circunstancia con un impuesto al patrimonio que reclutaría qué cantidad de dinero, según ellos tienen, digamos, en idea recaudar. Cuando tenga la oportunidad de decirle por qué ese impuesto es un monumento a la tontería, a la luz de la evidencia empírica en el mundo, sí, le voy a señalar el por qué sería desastroso. Pero usted dice cuánto recogerían. sí. Casi nada. Le voy a señalar una cifra. Estas son las estadísticas del SRI sobre lo que ocurrió, por ejemplo, con el impuesto a las herencias, legados y donaciones en el año 2016. ¿Cuánto recaudó el SRI por impuestos a las herencias, legados y donaciones? No nos olvidemos que el año 2016 terminamos con un presupuesto de 36.000 millones de dólares. Bueno, ¿sabe cuánto se recaudó, Gonzalo? 14 millones. O sea, no existe estadísticamente recaudación, es cero, literalmente, en relación al monto del presupuesto. Pero lo que sí se ha causado es un grave perjuicio. El impuesto a las tierras rurales, que tanto daño ha causado, en el año 2006, de los 36.000 millones del presupuesto, recaudó 7 millones, no 7.000, 7 millones. Lo que estoy tratando de decir con esto es que todo este tipo de impuestos tienen una recaudación absolutamente marginal, inexistente, pero causan un grave daño a la economía, Obviamente. que el momento que usted quiera puedo pasar a explicar por qué y por qué me opongo radicalmente a esto. Vamos a ver si tenemos tiempo. ¿Qué le parece a usted, economista Vergara, esta intencionalidad de la plana mayor, incluso del movimiento Alianza País? Porque no es, son de los que están opuestos a, yo diría, al mismísimo presidente Moreno.
Porque mire, de los nombres que yo logro entender, Soledad Buendía, ella es una adversaria rotunda, especialmente desde hace algunas horas, del presidente Moreno. Ya solo falta, y aquí están precisamente las personas que no están de acuerdo con las tesis del señor presidente de la República. Pero esto tiene que estar convalidado también por los economistas Martínez, Pero por Martínez, el de la Torre Rivera. y el señor ministro El de trío Economía Imperio. y Finanzas. Rivera, Claro. creo que sí. Entonces, los ricos productivos son los que invierten, generan empleo, producción, exportaciones y divisas. Los A ver, sectores productivos más ricos, quiere decir, los que invierten, los que generan empleo, los que producen, es decir, son los alentadores de la producción ecuatoriana, de las exportaciones, de las divisas en definitiva, resultan ser los más castigados según como siempre, según los pensadores e ideólogos de Alianza País de estos días. Para que ustedes vean, señoras y señores, pueblo ecuatoriano, no es Alianza País un buen vehículo de defensa a los ciudadanos más pobres con esto, ni a los más ricos, porque también los que generan empleo, los que generan trabajo, los que aumentan producción, los que libran luchas intensas para negociar producción ecuatoriana en los mercados internacionales, son los empresarios y son los que quieren ser castigados con esta idiota de los señores que se han unido en número de 50 a presentarle semejante abominable sugerencia al señor presidente Moreno. ¿Qué les diría? Sería la gran interrogante, ¿no? Ya, bueno, gracias, saludos a los contertulios. Mire, yo le veo todo esto hasta el día de hoy como el mismo proceso que comenzó hace 10 años. De alguna forma el correísmo tuvo la suerte de caer en un muy buen momento económico y político. Pero vamos a hablar solo de la economía. Miren, ellos heredaron entrando, al siguiente día que entraron, 8.000 millones de reservas que estaban acumuladas en varias instituciones, los fonditos que se llaman entonces, primero. Segundo, después de eso vino, a partir del 2009, 2010, el incremento del precio del petróleo, que de menos de 50 subió a 140 para el 2014. Como consecuencia de ese incremento del petróleo asomaron los acreedores, que siempre asoman, donde hay plata. En este caso, pues, especialmente un 80% los acreedores chinos, con todas sus propuestas, no solo de préstamos, sino también de construcción. Eso fue así marchando hasta marzo del 2015, en que se estancó, ¿qué? No los préstamos, no los impuestos, sino se estancó el incremento en los precios del petróleo. De 140 comenzó a bajar y se asustaron. Ahí vino el gran error, el inmenso error, para mí el principal error desde el punto de vista económico que ha cometido el correísmo, y es tratar de sustituir la falta de incremento en el precio del petróleo y la falta de más créditos, deuda interna y externa abundante, con el incremento de impuestos. Un inmenso error que rompía un axioma económico muy reconocido y respetado en prácticamente todo el mundo. Épocas. Exactamente. Y rompió, y nosotros advertimos, Gonzalo, usted se debe acordar, bueno, no debe acordarse, pero yo sí me acuerdo, estuve aquí en un programa que usted tuvo la gentileza de invitarnos en abril del 2015, y donde dijimos esto va a ser un gran error, esto va a destruir la capacidad de recolección de impuestos del SRI. Sacaron la cantinflada de la semana por esa afirmación, pero en efecto así sucedió. De 16.500 millones que se tenía presupuestado para el 2015, antes, es decir, a inicios del 2015, en realidad ese año se terminó recoleccionando 13.500, es decir, una baja de un 15, casi 20% en la colección de impuestos. Y ahí vino la gran debacle
de los 3 años sucesivos que han sido 3 trillizos desde el punto de vista económico, 2015, 2016, 2017. ¿Cuál ha sido el factor común de estos años? Primero, que la tasa, digamos, del presupuesto en impuestos siempre ha sido más bajo. El devengado, es decir, el efectivamente realizado al presupuestado, siempre ha estado un 10 o un 20% más, menos de lo que se había presupuestado. Primero. Segundo, en esos 3 años ha habido un decrecimiento real del Producto Interno Bruto, 2015, 2016 y creo que el 2017, a pesar que no se acaba de lo que se puede ver, va a pasar. Tercero, no ha habido inversión. Y cuarto, lo que aquí ya mencionó Washington Herrera, un decrecimiento en el empleo, yo le llamo empleo formal, el empleo formal de la economía. Recordemos que en el 2016 hubo una destrucción del empleo formal de 260,000 empleados. Y ahí tenemos pues que de más o menos, cuando comenzó el correísmo, con un 44% de empleo formal, actualmente es menos del 40%. En eso estoy de acuerdo con Washington. Que El desafío de este gobierno es traer dólares. ¿Cómo logramos ese objetivo? Le preguntó economista Vergara. Perfecto, claro. La historia ya que debe quedar atrás. Sí, pero es importante recordar la historia por una razón, y yo me permití recordar, Gonzalo, por lo que usted nos estuvo señalando hace pocos minutos, diciendo que quieren seguir imponiendo más impuestos, esta vez al patrimonio, con todos los peligros que ya Marco Flores los ha insinuado que puede. El presidente Moreno debe sacudirse de esa influencia. Nada más le quiero decir, por eso yo he recordado la historia, porque se ve que se quiere repetir a pesar del tremendo y flagrante fracaso. La solución, también hemos dicho. Según Walter Spurrier, si usted le puede escuchar, él dice el estímulo a la economía interna solo es viable si viene acompañado por el ingreso de dólares de exportaciones, si viene acompañado de divisas que provengan del turismo, de inversión extranjera, de deuda externa privada, Facilitar ese ingreso de dólares es una tarea importantísima de este gobierno, pero las autoridades no le prestan atención y por eso el crecimiento del próximo año difícilmente llegará al 1.5 o 1.7, dice. Perfecto, yo estoy totalmente de acuerdo que el Ecuador necesita la entrada de dólares. Podría discrepar cuáles son las fuentes, las que se mencionan ahí. Yo tengo una fuente que es mucho más importante y que es comprobada en países dolarizados. No nos podemos olvidar que nosotros somos un país dolarizado. Y es la entrada de la banca extranjera. La banca extranjera no es deuda, tampoco es inversión directa, sino es más bien una especie como de fuente de financiamiento en el cual la capacidad productiva del Ecuador recoge los dólares, pero no se compromete a pagarlos. Quien se compromete a recuperar es la banca extranjera. Por eso que yo doy mucha importancia y yo me adscribiría a lo que dice Walter. Pero un emprendedor se demora 2 años y medio en conseguir un crédito. Esa es la verdad. Porque no tenemos. Con la banca privada nuestra. Así es. Con la banca privada nuestra. Así es, con la banca privada, pero no con la banca extranjera. Los bancos van a dolerse, los bancos extranjeros, en traer una cantidad impresionante de divisas. Los bancos extranjeros, cuando les dimos oportunidad aquí en el Ecuador, bajaron a la mitad los costos y tarifas financieras y bajaron un 30% las tasas de interés en el 2017. Es decir, ya comprobaron. Pero ¿cuál fue la reacción del correísmo? Sacarlos del país. Ahora, 4 bancos extranjeros analizar el impuesto. Perdón. Dígnese analizar el impuesto que le han propuesto los 50 bueno, miembros. el impuesto, mire, es un absurdo. El impuesto es un absurdo. Todo el mundo podrá tener su idea sobre eso, pero hay una razón, hay un viejísimo axioma que es del que estábamos. La economía privada, que es la que genera impuestos, nosotros, el hombre común, no el gobierno, que es la que genera impuestos, tiene un límite máximo de capacidad de pago. Eso ha sucedido en todos los países del mundo. Y creo que nuestro límite máximo es del 15% del Producto Interno Bruto. Colombia tiene el 15%, Perú el 13%.
Estados Unidos es 52%. Es el impuesto al patrimonio al que estamos aludiendo. Pero es un impuesto, yo estoy hablando del impuesto en general, que se llame el Ahora, patrimonio, que se llame la 21%, producción, que se llame la renta, 21%. no importa. El límite máximo de capacidad de pago del sector productivo privado es un 15%. Eso está demostrado y lo hemos Es 21. visto palpado en estos 3 últimos años. Llame usted impuesto al patrimonio o impuesto a los paraísos fiscales, o llame usted quiera, es un impuesto. Y eso es un impuesto absurdo, mucho más absurdo cuando a pesar de lo mínimo que es, tiene un máximo de asustar al inversionista privado, como bien lo acaba de señalar Marco Flores. Pero es 7 la más millones, fácil pero ¿cuál es la solución, psicología economista detrás de Flores. eso? Bien, La aquí- más fácil solución que le presentan a conocimiento del señor presidente Moreno. Ponga un impuesto al patrimonio, señor presidente, no hay más. Pero además estamos con- fregados. pero más además o menos con gran así maldad. debe haber sido el discurso de convencimiento. Pero además con gran maldad o perversidad desde el punto de vista de la economía, no desde el punto de vista de las actitudes. Eso sí, dígale al señor presidente Bueno, Moreno. sí lo estoy diciendo. Sí. Pero primero así de paso, nada más una reflexión No, sobre lo que... dígale Bueno, lo que usted ha leído está publicado en las con redes. ñeque, Está le digo. publicado en las redes. Que no se está deje con bastante engañar, ñeque. pues. Pero así rápidamente, porque se han tocado muchas cosas, ¿no? Simplemente por algo que acaba de comentar a Alfredo. Él tiene razón en lo que dice de la banca privada extranjera. Pero actualmente nada le impide a ningún banco extranjero venir al Ecuador. No hay nada que le impida. Desde el punto de vista legal, lo que le impide es que no hay confianza, que hay exceso de impuestos, que no se confía en el Ecuador. No solo que no viene la banca extranjera, sino que los nacionales se han ido. Hay varias empresas ecuatorianas que se han ido. Por eso no hay inversión. Rápidamente. Ok. Sobre el famoso impuesto. Una de las cosas que suelen hacer los populistas, siempre, los socialistas, estos revolucionarios, pero estos de café, ¿no? Estos de café, estos que se han cargado el país. Teóricos. No solamente teóricos, ¿no? Es decirle a la gente, porque en el Ecuador hay una enorme cantidad de gente pobre, hay 5 millones de personas tan desempleadas o subempleadas, de 8 millones posibles, 5 millones no tienen trabajo, están en el sector informal o están subempleadas. Bueno, si usted a esa gente le pregunta y le dice, oiga, ¿qué le parece si yo a los que ganan de 1 millón para arriba, o los que tienen ingresos de 1 millón para arriba, empresas o personas, les pongo un impuesto al patrimonio para darle a usted la plata? Le van a decir, pero perfecto, pues póngales unos 3 más, no solo uno. Esa es una forma perversa de jugar con la economía. Y siempre buscan unos membretes, unas palabras bonitas para meterle al Ecuador todo este tipo de desgracias. Denominaciones. Claro, dice. y le voy a señalar lo siguiente. Mire, cuando comenzaron a saquearle al Banco Central para financiar el déficit público, ¿qué es lo que dijeron? ¿Cuál era el titular que le ponían a semejante operación? Financiamiento de políticas contracíclicas. Ese fue el membrete que pusieron, financiamiento de políticas contracíclicas, que era sacar plata al Banco Central para financiar el déficit. Tan simple como eso. Los 3 funcionarios que tienen ahora en el gobierno decían eso, reiteraban en sus declaraciones. Cuando inventaron la famosa ley de la plusvalía, que fue un capricho personal de Correa, donde dijo, aquí se hace lo que yo digo. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron a esta desgracia nacional? Ley para evitar la especulación de la tierra. Así se llama la ley que la gente conoce como plusvalía. Ley para evitar la especulación de la tierra. Y le siguieron inmediatamente. Ahora, el nuevo membrete es impuesto al patrimonio. Mire, Gonzalo, si usted O sea, pone el suena patrimonio... a impuesto a los ricos. Un impuesto a los ricos, todo el mundo dice, claro, que los ricos paguen más, el que más tiene, que más paga. Pero los efectos son exactamente los contrarios, y eso lo demuestra la economía y la evidencia empírica. Lo que pasa es que aquí primero primero matan y después cuentan, como dice el chiste. Le voy a señalar el por qué este es un absurdo. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio son los activos, en definitiva, los bienes activos, todo lo que usted tiene como familia o como empresa acumulados durante su ciclo productivo, durante toda su vida de trabajo. Y probablemente del trabajo de sus antecesores, de sus familiares, como ocurre en el Ecuador. Bueno, si usted le pone a un impuesto a eso, no necesariamente lo que usted tiene significa tener liquidez para poder pagar, porque es un proceso productivo de muchos años, de 20, de 25 años, con excepción pues de las gentes que a lo mejor tienen de la noche a la mañana unos ingresos fabulosos, ¿no? Pero eso no tiene el común de los mortales.
Entonces, usted no puede penalizar lo que ha sido el fruto de su esfuerzo. Segundo, usted está poniendo un impuesto sobre impuesto. Le voy a señalar un caso. Supongamos que usted compró un vehículo que forma parte de su patrimonio y pagó $50,000. Las salvaguardas y los impuestos en el Ecuador duplicaron ese precio, ¿no? Porque el precio de ese vehículo, en el mejor de los casos, era 25,000, o 20,000, y usted pagó 50. Lo que está poniendo es un impuesto al impuesto que usted ya pagó. Pero lo fundamental de todo esto es que el inversionista, el inversionista que tiene la plata, quien tiene $1 millón es alguien que tiene dinero, y el que va a invertir se va a otro lado, no invierte aquí. Tiene un efecto terrible sobre la inversión. Sectores, por ejemplo, como el de la construcción, que el propio Banco Central dice que va a caer 10% en el año 2017. Sectores como el inmobiliario van a verse seriamente afectados. Y los pobres, porque el disfraz tras de este impuesto es quitémosle plata a los ricos para darles a los pobres. Yeah. Ese es el disfraz. Los pobres van a ser los fundamentalmente perjudicados, y sobre todo los menos calificados, que son los primeros descartables o desechables. La equidad o de igualdad, esto prima. ¿Qué ha pasado en Cuba? ¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Qué ha pasado en Corea del Norte? Este mismo momento en Honduras. ¿Sabe sabe de dónde parte este tipo de absurdos? De confundir la igualdad con el buscar igualdad, confundirla con la lucha contra la pobreza. Los países que tienen a la gente viviendo en mejores condiciones no son los que son iguales, en que las gentes han llegado al igualitarismo. Es todo lo contrario. El problema no es la desigualdad de ingresos, el problema es la pobreza. Hay una confusión enorme entre lo que es pobreza y lo que es desigualdad de ingresos. El coeficiente de Gini, ¿dónde se acerca a cero? O sea, ¿dónde hay mayor igualdad? ¿Sabe dónde? En Cuba, en Honduras, en Venezuela, en el África subsahariana. Ahí es cerca de cero. O sea, la mejor igualdad entre las personas. Pero en la miseria, pues. Viviendo en la miseria. ¿Sabe dónde el coeficiente de Gini es el menor de todos? En California, donde la gente gana más plata. A la gente no le interesa igualar sus ingresos con los de ellos. A la gente lo que le interesa es tener trabajos estables, tener un buen ingreso que le permita mantener a su familia y poder crecer y mejorar, tener mejor comida, mejor salud y mejor educación, y eso se consigue con dinero, no con igualdad. Economista Washington Herrera, usted sí, termina el programa. Yo quisiera decir algo al respecto del impuesto al patrimonio. Yo creo que los legisladores proponentes se han acordado del impuesto al patrimonio que se impuso con motivo del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Creo que ese impuesto que rigió durante un año a aquellas personas que tienen un patrimonio de más de $1 millón, ya rigió en el Ecuador durante un año. Seguramente no es una fuente de recaudación muy grande, pero lo más importante es que estamos trastrocando todo este manejo de la economía, tener que consultar al pueblo para poner un impuesto. Imagínese. Mañana tendremos que consultar al pueblo para aumentar una tarifa. Terrible. No, señor, el gobierno tiene que gobernar, el gobierno tiene que decidir, no puede estar consultando a todo. Yo me acuerdo lo risible que hizo Jaime Nebot en Guayaquil, cuando en Guayaquil le preguntó al pueblo, ¿quiere que le suban las tarifas de bus? Hágame el favor. Que venga Soledad, por favor, Gabriela, hágame el favor. A decirme lo que tengo que hacer. Eso es pecar de una ingenuidad increíble, ¿no? Pedir que se consulte esto al pueblo, eso es muy ingenuo. Lo básico es lo que se ha dicho aquí por parte de los tres opinantes. Lo básico es aumentar las exportaciones en dolarización, porque si no, digan lo que digan los políticos, digan lo que digan los economistas, la dolarización se acaba si no hay entrada de dólares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer por lo menos dos cosas. Facilitar el crédito para las empresas que van a exportar. Yo, por ejemplo, está bien que el dinero del Seguro Social financie construcción de casas, pero también hay que financiar la producción de bienes transables y exportables, porque eso es lo más dinámico de una economía. Financiar, no solamente por parte de los bancos privados, sino también por parte de la banca estatal. Y obviamente
ver si algún banco extranjero quiere venir a este caos, a este país chiquito, a este país en donde no hay seguridad de nada, en donde mañana le consultan, ¿no? ¿Quiere usted que se quede el banco extranjero o que se vaya? No, señor, no hay que abusar de estas cosas, pues, ¿no? Hay que gobernar, y para gobernar, por ejemplo, hay que enfrentar el problema de la rentabilidad de las empresas. ¿Qué empresa va a venir al Ecuador si no es rentable? Aquí no hay filantropía de nadie. Solamente cuando hay rentabilidad viene la gente extranjera a invertir, si no, no viene. ¿Y cómo va a venir a invertir con unas leyes laborales demasiado rígidas y en donde el despido, por ejemplo, cuesta un montón de plata y en donde le dicen que no es posible trabajar por horas? Un joven que sale de la universidad graduado de médico no puede ser contratado por 4 horas diarias porque la ley le impide. Estoy consciente de que nos faltó tiempo, pero ha estado muy interesante. Flexibilidad laboral para crear empleo a los jóvenes que están saliendo al mercado de trabajo y que no tienen qué hacer en este país. Un remate. Sí, el Ecuador necesita para el servicio de la deuda, es decir, para pagar capital e intereses, en este año, si es que no hay nueva deuda, 11.210 millones. El señor presidente dice 10.000. Y dice 10.000, pero en realidad, énfasis, bien hecho los cálculos, son 11.000. Él habla sobre el capital. Está bien, hay que sumar los intereses. 11.210 millones es lo que necesitamos. ¿Y? Yo creo que esa es la tarea urgente del gobierno, y para eso tiene que bajar el nivel de gastos. No puede seguir manteniendo el mismo nivel de gastos absurdos que no los ha rebajado. Y segundo, dar inicio al ingreso de capital financiero extranjero, banca extranjera. Hasta mañana, muchas gracias. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis.